noches y bienvenidos al día de... ¿Cuántas veces hemos reportado aquí esas batallas campales que se desatan entre padres que alguna vez se amaron, ¿no es cierto? Y que por ese amor se disputan a los hijos. Y en nombre de ese amor utilizan a los hijos como armas para hacerse un daño profundo mutuamente, ¿no es cierto? Eso lo sabe muy bien el doctor Tomás Angulo. Tomás Angulo es el gurú mediático de las parejas, caserito de los sets de televisión cuando se habla de los chismes del corazón de Chollywood. Tomás Angulo pisó por primera vez un set de televisión, nada menos que con César Hildebrand, para narrar un drama personal, como su ex esposa no le permitía ver a sus hijos. Pero hoy día ocurre algo insólito. Hoy Tomás afronta la denuncia de su segunda esposa, Ana Ruth Silva, que lo acusa de pretender una custodia compartida de su hijo adoptivo cuando jamás, asegura Ana Ruth, jamás Tomás quiso saber de él. A ver, ¿qué pasó? Ruth y Tomás, o Ana y Tomás, adoptan a un niño. Al poco tiempo de haberlo adoptado, ella descubre, eso es lo que dice ella, que Tomás Angulo le fue infiel. A partir de ahí se separan y a partir de ahí él se desliga completamente, no solamente de su ex esposa, sino del niño que habían adoptado. Sin embargo, cuando ella años después le interpone, ya el niño tiene 13 años, es un adolescente, ella le interpone una demanda de alimentos, la respuesta que recibe de Tomás Angulo es una contrademanda reclamando en tribunales la custodia compartida de esa criatura. Ahora, lo insólito es que, por supuesto, Lorena Ormeño busca a Tomás Angulo, a quien conocemos. Y Tomás Angulo le dice, perdón, un momentito, ella me ha sido infiel a mí. Y no solamente eso, yo nunca quise adopción. Me han engañado y han falsificado mi firma. Pero aún así, aún afirmando que nunca quiso la adopción, ahora él dice, custodia compartida ante los tribunales. Yo quiero también criar a ese niño por el que nunca vio, al que no lo une vínculo biológico y ni siquiera sentimental, porque él no puede asegurar en este minuto que él tiene alguna filiación sentimental, filial, con ese muchacho. Lorena Ormeño, el reportaje de verdad que es fuerte. Hay un niño de 13 años al que se están jaloneando. Sabe Dios por qué razones. Según Ana Ruth, simplemente porque Tomás Angulo no le quiere pasar un centavo para la manutención de esa criatura. Lorena Ormeño. Me llamo Tomás Angulo y llevo más de 20 años ayudando a solucionar esos problemas que tú, yo y todos tenemos. ¡Eres un salvaje! ¡El huevón de Lucho! ¡Puta madre! Ayúdame, por favor. Un exorcismo a Gracie. Ha analizado y hasta exorcizado a decenas de inclasificables personajes. El amo de los tips para parar de sufrir. No te preocupes, el cabro es feliz. Me han dicho que a ti te gusta la p***, entonces tú tranquilo nomás. Duele pero rico, así que tranquilo, Poki. Un abrazo para ti, mi hermano. El psicólogo de la farándula, que casi pierde su licencia por analizar famosos a través de un televisor, terminó convertido en uno de ellos y dio el salto de su centro terapéutico a llevar varios de sus 15 libros de terapias de pareja a exitosos unipersonales, dar charlas a auditorio lleno, tener programas de radio, hacer consultas telefónicas en provincias y el extranjero y hasta lanzar su línea de consejos por celular. El gurú de las parejas rotas por suministrar sin anestesia la medicina que la vida le enseñó. Yo tengo 4 relaciones muy comprometidas en mi vida, de los cuales con la primera mujer tuve 2 hijos, tengo 2 divorcios y 4 convivencias, ¿no? Y felizmente esta es la definitiva. 2 divorcios, 2 hijos, un hombre feliz. Así lo decía en Día D en 2014. Sin embargo, el doctor no mostraba el otro ángulo de su vida, uno donde existía un tercer hijo desconocido, hoy de 13 años. Llega a nuestra familia, yo tenía año y medio. ¿A qué edad deja de verlo por completo? Al año 10. ¿No lo vuelve a ver? No lo vuelve a ver. ¿Nunca más? Nunca más. Quien muestra las fotos de su hijo y un irreconocible Tomás Angulo es la psicopedagoga Ana Silva, su segunda esposa, la mujer que se enamoró de él al ver el amor infinito que sentía por los hijos de su primer matrimonio. Él ya tenía 2 hijos chiquitos,
en el dolor tan hondo de no tenerlos tan cerca como él estaba acostumbrado, porque él los bañaba, les daba de comer, hacía todo con sus hijos. Un día se mete a internet y buscando, así googleando padres sin hijos, encuentra una asociación española de familias separadas y se le ocurre a él formar Papás para Siempre. La asociación reunió a decenas de padres con sus hijos y Angulo pisó por primera vez un set de televisión contando su lucha a César Hildebrandt. Así se convirtieron en la voz de padres separados de sus hijos por el divorcio. Cuando Angulo aún no descubría el look farandulero y costoso que ahora presume, ni hacía viajes de ensueño por Europa. Cuando él y Ana soñaban ser padres. ¿Por qué deciden adoptar? Decidimos adoptar porque siempre quisimos tener un hijo y por diferentes motivos postergamos mi maternidad. Te lo pongo. Este es el video de la primera noche del bebé con su papá Tomás. Es el fin del proceso que duró 9 meses. El niño se registró como Angulo Silva, pero la felicidad duraría poco. ¿En qué momento se rompe? Se rompe más o menos a los 2 meses que el bebé llega a nuestra familia, porque él tenía ya una persona. Empezó a tomar distancia, empezó a alejar a sus hijos de nosotros. Y los niños, sus hijos mayores, estaban muy contentos con la llegada del bebé, porque el bebé era hermanito de ellos. ¿Y eso se perdió de un plumazo? Se perdió, cayó una bomba, desaparecieron todos, quedó un forado, y nunca más ninguno de sus hermanos, ni su madre, ni su padre, llamaron para preguntar si mi hijo vivía. Cuenta Ana que su hijo cumplió 8 años esperando conocer a su padre. Y en 2013 ella buscó conciliar por alimentos y régimen de visitas. Acordaron que el padre recogería al niño después del colegio, lo llevaría 2 fines de semana al mes y saldrían en festividades y cumpleaños. En la pensión su abogado planteó 10.000 soles mensuales, pero ella aceptó 400 soles. ¿Por qué aceptó usted 400 soles? En ese momento él ya estaba con sus libros, estaba saliendo en televisión. Él me dijo, lo ponemos en papel, pero no te preocupes, yo me encargo de comprarle ropa cambiando la estación, para invierno, para verano, los útiles del colegio yo los veo, el uniforme del colegio yo lo veo. Por supuesto que prontamente una vez más seguí. Después de la firma del primer documento de conciliación, ¿aparece en la vida de su hijo? No. ¿Ni una sola vez? Ni una sola vez. Mi hijo no sabe lo que es que un padre lo recoja a tomar un helado, lo visite en cumpleaños, pase con él el Día del Padre, pase con él Navidad. Un silencio demoledor que cree hubiera continuado si, ahogada por los gastos, en enero último no hubiera presentado una demanda para aumento de pensión. Con 400 soles no pagaba ni la mitad del colegio y así propuso 4.500 soles mensuales. El inicio del drama. Nos sentamos a detallar los gastos y llegamos a un monto y dijimos, ok, lo justo es que sea mitad-mitad. Perfecto, 3.000 soles. No. 2.500. Tampoco. Y es que dice Angulo no solo no aceptó, sino que presentó en otro juzgado una demanda de tenencia compartida, pidiendo vivir con el niño de 6 meses a 1 año, periodo en el que ella debía pasarle los 400 soles mensuales. Yo agregaría un término, es una tenencia muy convenida. Te están pidiendo que des dinero, pero ¿sabes qué? Voltear el pastel, pues. Dile que tú lo vas a criar. Y es más, friégala, que ella te pague. Yo pienso que lo que ha querido es asustarme para que yo desista de la demanda de incremento de alimentos. Ana teme perder a su hijo, que la imagen pública de su ex esposo pese más que las pruebas. Y más si la demanda de aumento de pensión, que debe ser sumaria, lleva 11 meses en espera, mientras otro juzgado decide si su niño debe mudarse o no con un padre que no ve hace 11 años. Tengo temor porque si tan fácilmente ha sorprendido a una jueza, ¿a quién más nos sorprenderá, no? Porque la gente lo recuerda como el papá querendón, el papá bueno, el papá que lucha por sus hijos, el papá que hace todo por ellos. Entonces,
Yo soy la loca, ¿no? Yo soy la loca. No me sorprendería que me haga quedar así. Buscamos a Tomás Angulo y tras una primera negativa decidió aceptar la entrevista. Yo creo que ella de alguna manera quiere desprestigiarme. Creo que ella tiene el temor de que yo le quite al niño y eso no es así. La situación que nosotros tenemos fue no solamente dolorosa, sino que fue fraudulenta. Nosotros nos separamos por una infidelidad de ella y nos separamos por otro engaño de ella. Ella falsifica, adultera los documentos de la adopción. Sabe que yo estoy buscando información sobre eso. Ella trata de defenderse a como dé lugar. A ver, ¿a qué se refiere? ¿Usted adoptó o no adoptó al niño? A ver, ella falsifica los documentos de la adopción porque ella trabajó en el ministerio. ¿Usted tiene pruebas de eso? Claro que sí. Aseguró tener un peritaje de parte para probar la presunta falsificación. Se lo pedimos, pero dijo, por estrategia legal, aún no lo puede mostrar. Pero no solo apuntó a Ana y al área de adopciones del Ministerio de la Mujer. Involucró a RENIEC, donde se firmó el acta de nacimiento. Esta firma no es mía. O sea, esto ha sido falsificado por la señora. Así en RENIEC. Así es. Ella misma firmó en RENIEC esta documentación. ¿Cómo así? Yo no sé, pero esto lo vamos a demostrar. ¿Usted nunca reconoció al niño? Yo nunca reconocí al niño, yo nunca quise al niño, yo no quería estar con el niño. No se inmutó al negar un vínculo con su hijo y la razón estaría relacionada a ese sobre que jamás abrió. Cuando viene la separación y yo descubro que ella es infiel... Eso no viene al caso, doctor, porque ese es un tema que no tiene nada que ver. La infidelidad no tiene que ver con el niño. No, sí tiene mucho que ver la infidelidad de ella. Déjame explicarte y te lo explico. Es muy importante. Yo me siento engañado por la primera infidelidad. Y la segunda traición es imponerme a un niño. ¿Eso qué explica? El que yo no quise aceptar al niño. Yo no quería estar con el niño. Pero hay fotografía de usted con el niño. ¿Me dejas explicarte? Cuando ella quiere reparar la relación, ella dice, vamos a tener un niño, vamos a tener un hijo. Me lleva al donde adoptan niños y vemos niños. Y nos tomamos fotos que existen. Y después yo le digo, no quiero esto, yo no me siento cómodo con un niño adoptado. Usted me dice que no estaba seguro, pero fue a las entrevistas. Ahora, cuando uno recibe al niño, tiene que firmar un documento. No, escúchame. La adopción tiene un proceso. El niño va a la casa, se queda con uno, y después tú tienes que firmar una serie de procedimientos posteriores para confirmar la adopción. Entonces usted quería y después ya no. Exacto. Qué feo eso, doctor. Para todos. Los niños no son unas mascotas. Sí, pero escúchame, para todos. Se excusó asegurando que sufrió mucho y que por eso se alejó. Dejamos de vernos y después viene ella y me dice, necesito dinero para tu hijo. Y yo le dije, pero él no es mi hijo. Y me dice, sí, él es tu hijo. Entonces ahí viene esto de, ok, ya, como hay una acta, hay una partida, ya, ok, voy a aceptar. Pero usted me dice que lo acepta porque hay un acta y una partida, pero si usted dice que es falsa, ¿por qué lo aceptó en ese momento? ¿Por qué lo acepto? Porque cuando nosotros fuimos a la adopción, yo firmé algunos documentos, pero lo que no firmé es la posadopción. Pasan los años y digo, tengo un hijo con mi apellido, ya, fue un engaño, fue una mentira, me lo impusieron, ya, ok, pero lleva mi apellido. Entonces empiezo a decir, ya, ok, te voy a pasar 400 soles, porque ella quería 16.000 soles. No, de acuerdo al documento quería 10.000, pero luego acepta 400 soles, o sea... Sí, porque era lo que yo podía ganar en ese momento, era lo que yo tenía. En el 2013, doctor. En el 2013. Y ojo, yo tengo 2 hijos. Bueno, tú estás cuestionando mi primero, tú estás hablando como si supieras cómo vivo, cómo trabajo, pero no estás preguntando, estás imponiendo sutilmente una pregunta. Doctor, no me psicoanalice, no te psicoanalizo, por favor, hazme una pregunta objetiva. Entonces, ¿quería plata la señora? No, lo que quería es sacar dinero. Y logró soles. 400 soles. ¿Okay? De 10.000 que, de 10.000 que pidió. Tú pareces indicar o sugerir de que 400 soles es muy poco. ¿Sabes cuántos niños viven con 400 soles? La mayoría de niños en el Poder Judicial. La mayoría de niños. Entonces, ¿por qué? Pero no quienes tienen un papá que viaja 20 días al extranjero. Eso fue después. Eso fue después. Pero usted ha seguido pagando eso hasta este año, doctor. No. Un momentito. Pero ¿por qué le tengo que yo dar el dinero
que ella tiene. ¿Por qué yo tendría que eso lo decide un juez y el juez ha decidido eso? Y el juez sí ordenó un aumento provisional de 400 a 850 soles mensuales, atendiendo una acción de amparo interpuesta por Ana y que Angulo apeló, alegando tener recursos limitados. ¿Por qué hacer problemas por una conciliación? ¿Usted no podría darle una mejor vida al niño? ¿Pero 850 no te parece una mejor vida? Yo no estoy negándome a dar dinero. La que vino con la pregunta cegada fuiste tú para decir 400 soles nada más y no respetaste. ¿A usted le parece suficiente? En ese tiempo era lo que yo podía pagar. Bueno, hasta enero de este año, doctor. Ya, pero era lo que yo podía pagar. Ya, ahora 850. Ahora me he esforzado ya a 850. Doctor, eso es una orden judicial, eso no es un esfuerzo, es una orden. Le Ya, dieron pero una la orden judicial. lo cumplo. ¿Cuál es lo Pero malo? si no hubiera habido una orden judicial, ¿hubiera sido pagado 400 o hubiera querido aumentar? Es que yo no tengo relación con el niño, ¿me entiendes? O sea, no hay pregunta, no hay respuesta que pueda satisfacerte, Lorena. ¿Tú tienes algún problema personal con esto? ¿Te ha pasado algo parecido a esto? ¿Me está psicoanalizando, doctor? Sí, ahora sí, porque la verdad es que... Bueno, no estamos aquí para psicoanalizar. Yo le vuelvo a preguntar. 400 soles entonces le parece correcto. Sí, a mí me parece bien. Y si el juez aumenta, yo acataré lo que dice el juez. Yo no sé de dónde sacas que no voy a dar. Yo no sé por qué tú tienes la idea de que yo soy millonario y de que tendría que haberle pagado más. ¿Tú sabes cuánto tengo que pagar? Sé que tiene un centro terapéutico que se llama Te Escucho, sé que tiene presentaciones unipersonales, sé que llama por teléfono y le pagan $80 pues desde Estados Unidos. Entonces yo me pongo a pensar, si usted no podría mejorar un poco la situación de ese niño que no tiene la culpa de la supuesta infidelidad que usted denuncia. Hubiese sido juez mejor que periodista. Hubiese sido juez mejor que periodista. Y deberías enrolarte en cualquier movimiento feminista para ¿sabes qué? Para juzgar a un hombre sin preguntarle qué clase de hombre es. Su voz susurrante se transformó e insistió en que es un padre ejemplar que sí quiso acercarse al niño. Aquí el tema es que ella nunca me ha dejado ver al niño y hemos agotado innumerables recursos, comisaría, policía, llamadas, y nunca ha aceptado. ¿Usted tiene constataciones policiales en las que no le ha permitido ver al niño? Todos esos ¿Tiene papeles, llamadas telefónicas? por eso te decía, intentos? todos esos papeles están aquí. Como no hemos tenido la defensa anterior a esa fecha que le estoy indicando, no podemos probar. Yo le preguntaba si había constataciones policiales. En el proceso no va a encontrar. Entendí mal, doctor. Escúchame. El tema de conversar así cuando uno se siente atrapado o sesgado es que no es muy preciso. Antes de esto, ¿qué fecha es esto? 2018. 2018. Sí. Yo empiezo 2015, 2016, 2017 a tratar de comunicarme con él. Ya. Y han sido llamadas telefónicas, han sido ir a la casa de ella, pero no fui al policía para hacer la constatación policial. Lo que yo fui es a la comisaría y me dijeron hay que hacer este trámite y todo esto. Y yo dije, escucha, ese trámite no. Ahora, eso, yo no puedo probar los teléfonos, yo no puedo probar que he ido. Pero la pregunta es, ¿ella puede probar lo contrario? Angulo dio su palabra, repitiendo que la madre es el obstáculo, algo que dijo plasmó en la demanda. Curiosamente, eso no aparece, pero sí este párrafo afirmando lo contrario, que sí se cumplió el régimen de visitas. ¿Y no le cuadra que este deseo de ver a su niño ocurra después de que ella pide un aumento en la pensión? Y por eso ella señala de que le piensa que es una jugada, porque antes de eso no intentaba verlo. No tiene que ver con el aumento, tiene que ver con la reparación, con esto de que primero entre ellos hubo el engaño, después hubo la imposición del niño. Tiene que ver con que no quise verlo durante ese tiempo por el dolor, porque ¿cómo te sentirías si te engañan de esa manera? El niño iba a cumplir 13 años. Ya, ¿y a qué edad lo tuvimos? ¿A los 5? Cuando tenía 1 año y medio. No, estás hablando de 1 año y medio, La firma del acta es del 2007. Ya. El niño nació en el 2005. Debimos mostrarle el acta, pues parecía haber olvidado la adopción. Porque es como si me dijeras, tú no tienes corazón, tú no ves al niño. ¿Cómo voy a ver a un niño que me lo imponen? Doctor, claro, lo que pasa es que ahora usted dice que sí quiere verlo, entonces ¿cuántos años pasó? Han pasado 8 años para que repare ese dolor personal, para poder tener una cercanía con el niño. Hay gente que se demora eso. Sí, claro que sí.
O sea, yo... Lo difícil de procesar es que usted es psicólogo y ayuda a parejas a pasar por estas cosas de una manera más simple. Pero si yo ya lo reparé hace tiempo, la que ahora no quiere es ella. Aunque dice que recién en 2017 buscó al niño, insiste en que la madre lo aleja. Para ella es una presión. Dice que si usted hubiera venido con una conciliación en la que decía yo quiero ver a mi hijo de tal manera, quiero empezar a conocerlo, quiero sacarlo a comer un helado, quiero hacer, ella lo hubiera aceptado. Es más, en este minuto, si usted lo llama, ella le permitiría verlo. Lamentablemente eso lo dice para las cámaras. O sea, yo conozco a Ana Ruth. Ana Ruth es histriónica, es muy manipuladora, muy controladora. Yo lo que creo que ella teme que yo le haga daño al niño. Porque, claro, lo entiendo, yo no lo acepté al principio porque era impuesto. ¿Tiene asidero su temor? Sí, claro. Eso sí lo puedo reconocer. Sí, claro. Pero usted me dice a mí directamente, y ante el Perú entero incluso también, de que si usted le permiten tener una relación con su hijo, la tendría, sí. La repararía. Pero yo soy bien preciso, no lo considero mi hijo por esto, yo te tengo que ser real y sincero. Yo quiero reparar la relación. Y sentir, si puedo sentir, un padre, porque yo no he sido padre. Doctor, pero eso no es justo para el niño, pues. No le voy a decir, ya voy a acercarme a ti para ver cómo nos llevamos, y si nos llevamos bien eres mi hijo, si no, no. ¿Esa es la idea? ¿No? Permíteme, por favor. Doctor, la idea es asumir mi responsabilidad con el niño, ver qué sucede. Yo no estoy seguro de lo que va a suceder. Increíblemente, el psicólogo continuó. ¿Qué quieres que te diga? Si quiero ver a mi hijo porque lo amo, tendríamos que hablar los dos como adultos y ella tendría que permitirme ser el papá que puede ser con... ¿Pero por qué dice papá? Porque todavía yo no lo siento así, pues. ¿Pero le parece justo que ese niño se le coloque frente a usted con la ilusión que tiene él de tener un papá para ver si el papá... ¿Usted cómo sabe que el porque ella me ha dicho a mí que siempre le he hablado que el papá no existe, que el papá nunca está. Yo he hablado con el niño. Y el niño sabe que usted existe, sabe que... Entonces a mí me mintió. A mí me dijo no para... Pero para algunas cosas le cree y para otras cosas no le cree a la señora Ana Ruth. No, es que yo no le creo nada. No sabe si podrá aceptarlo, pero insistió en su derecho de intentarlo. Yo le pregunto a usted, como psicólogo, ¿usted recomendaría que un niño que no tenía contacto con su papá se vaya a acercar a él cuando el papá no está seguro si lo va a querer en su vida o no? ¿Qué haría un psicólogo? Primero, verificar la genuina intención, la verdadera intención de ese hombre. Ese hombre se quiere acercar para reparar una relación, para poder experimentar su paternidad si es que ocurre. Eso es lo que recomendaría. ¿Y si no ocurre, qué pasaría? Sería como tener un hijo que no quieres mucho. Pero para el niño sería justo eso. Permíteme, por favor. La adopción fue injusta para el niño. La adopción fue impuesta. Pero colocarlo frente a alguien que no sabe si lo va a aceptar al final de este periodo o no, también sí es injusto para él. Sí, yo creo que sí. Es injusto para todos, ¿no? Aún así, insistió en querer convivir con el niño para intentar rescatar un vínculo que acusó la madre fabricó, mientras trabajaba en adopciones. Ana, que lo señala a él de ser el infiel, le respondió. Yo trabajaba en el Ministerio de la Mujer en el 2014 y mi hijo llegó a mi familia en el año 2007, que retrocedí en el tiempo. Le corresponde a él demostrar ante cámaras de qué firmas habla y no le voy a permitir que siga inventando más historias. Si tiene algo que decir, que lo diga, pero con pruebas. Para su abogado, la defensa de Angulo es contradictoria, pues para unas cosas los documentos son falsos y para otras no. La partida de nacimiento es un instrumento público, él la ha suscrito y es algo muy sencillo de comprobar. Si no hubiese esa partida de nacimiento, él no podría estar solicitando una acción de tenencia compartida, porque no sería el padre. Entonces, ese hecho es totalmente falso. ¿Él está usando en su demanda? Él está usando la partida de nacimiento en su demanda. Angulo señaló que sí adoptó, pero que le falsificaron la postadopción. Pero ¿esto puede anularla? Cuando firman la partida de nacimiento, ya ese niño pasa a pertenecer a la familia consanguínea de estas personas y viene a ser como un hijo biológico más, con todos los derechos que puede tener cualquier hijo biológico. Si, por ejemplo, ocurre que uno de los papás en la postadopción ya no quiere, ¿le pueden retirar la adopción al que se queda con el niño?
no se le puede retirar porque él ya o ella ya firmó al niño como padre y acá hay una partida de nacimiento que registra la situación civil del niño, porque la adopción es irrevocable. Para este especialista en el proceso de adopción, la coacción o falsificación son prácticamente imposibles, pues existen numerosos filtros que lo detectarían. Pero de ser el caso, le dio un consejo. Si no has firmado, te han falsificado, pide la nulidad del acto jurídico de reconocimiento. ¿Y lo hubiera podido solucionar el mismo año en el que le entregaron al niño? Por supuesto que lo hubiera podido solucionar hace ya 11 años atrás, ¿no? Si su firma fue realmente falsificada con un simple peritaje al acta de nacimiento, Tomás Angulo pudo anular la adopción. En 11 años no lo ha hecho. Así, hoy está envuelto en una pelea familiar, convertido en todo lo que siempre juró combatir. ¿Usted quisiera que el niño dejara de ser su hijo oficialmente? Yo lo que quiero es que se respete la verdad. La verdad es que a ese niño me lo impusieron. Mi hijo no se merece un papá como Tomás. Un hijo, cuando llega a tu vida, tú no le dices adiós. Vamos a ver cómo se porta, a ver si lo quiero, ¿ya? De verdad que he tratado de entender los argumentos de Tomás y no les encuentro asidero. Tomás, yo no soy terapeuta, el terapeuta eres tú, pero sí soy mamá. Y no llego a entender esta insistencia tuya de en los tribunales reclamar la tenencia compartida de este niño al que te han impuesto, de este niño al que no te une ningún sentimiento y sobre el cual quieres descubrir si puede generarse algún tipo de relación, de amor, ¿no es cierto?, de afecto. Entiendo que quieres hacer el esfuerzo, 11 años después de haber adoptado esta criatura, pero creo que no es la manera. Y yo hablo como mamá, el terapeuta eres tú, pero yo hablo como mamá. No hay forma de que yo pueda, sin libremente, entregar 6 meses a mi hijo a una persona que dice que le están imponiendo al niño, que no siente nada por él, que no sabe si puede ser papá de esa criatura. No hay forma sobre mi cadáver. Entonces, yo como madre, una vez más te digo, ¿qué tal si intentas esa relación, el descubrir sentimientos por este niño, de otra manera? No imponiendo, no reclamando una custodia compartida, que es muy injusto, no con Ana Ruth, que es la adulta y que es la madre de esa criatura, sino por ese chico. Ve y recógelo. Almuerza con él en casa de Ana Ruth. Busca otra forma de acercamiento y de descubrir si hay sentimientos de por medio de ese chico por el que nunca manifestaste nada en todos estos años. Pero si quieres hacer ese esfuerzo, hazlo de otra manera. No reclamando una custodia, no imponiéndote ante un chico que tiene la ilusión de tener un padre. Hazlo de otro modo. Esto es muy injusto con este niño. Muy injusto con este niño. El terapeuta eres tú. Y si tu firma fue falsificada, inicia, ya escuchaste a la abogada, los trámites para demostrar que esa firma fue falsificada y retrocede. Pero no le hagas daño a esta criatura porque no se lo merece. El terapeuta eres tú. Y se lo has dicho Lorena. Y lo sabes bien. En mi caso, sobre mi cadáver. Vamos a cambiar de tema. Vamos a cambiar de tema porque el próximo domingo vamos a las urnas. Y en algunas regiones, no solamente para el referéndum, sino también para la segunda vuelta de autoridades regionales y locales municipales. Por ejemplo, Servando García Correa en Piura pretende ser elegido el gobernador regional de Piura y yo me pregunto si los electores en Piura conocen de esta denuncia gravísima que hay en su contra. Servando García Correa está acusado de haber dopado y violado a una menor de edad, a una muchacha que era integrante del comité juvenil del partido Fuerza Regional. En ese entonces ella era menor de edad, hoy ya mayor de edad, finalmente decidió hacer la denuncia. ¿Qué ocurrió? Ella le cuenta Angélica Villegas, que asistió a una reunión, a una citación de coordinación partidaria. Y que cuando llegó a la reunión se dio cuenta que la única invitada o la única asistente era ella y estaba el candidato. Así que el candidato le dijo, oye, ya que estamos aquí, no he comido, acompáñame, se sientan, él come, ella toma una gaseosa, él una cerveza, blackout, apagón. Luego ella se despierta desnuda y sola en la habitación de un hotel. Y ella asegura que fue víctima de violación por parte de esta persona, de este candidato.
Bueno, hoy el candidato asegura, y se lo ha dicho a Angélica Villegas, que esto se trata de una campaña de desprestigio, de demolerlo políticamente, que la denunciante está mintiendo, que es víctima de un engaño. Sin embargo, esta noche van a escuchar audios en los que Servando García Correa intenta llegar a un acuerdo con el padre de la víctima. Le dice que se ha enamorado, que qué importa la diferencia de edad. Ah, yo quiero vivir con su hija. Nadie quiere un escándalo, a nadie le interesa hacer escándalo. ¿Qué está pasando en este caso? ¿Por qué esos audios no han sido incluidos en el expediente? ¿Por qué ya van 8 abogados que han intentado llevar la defensa de esta mujer y en el camino simplemente la abandonan? ¿Qué está pasando en Piura? Angélica Villegas en el reportaje. Llegar a una solución no positiva para ambos. Las hijas como separados, tengo que vivir con ella. Quizás, mientras usted escucha esta conversación, pudiera pensar que se trata de una pedida de mano, algo informal, que un hombre le comunica a su suegro por teléfono. Pero la interpretación cambia cuando, según la denuncia, la voz que usted escucha sería la del doctor Servando García, candidato al gobierno regional de Piura, quien, de acuerdo a la acusación, en realidad buscaba llegar a un acuerdo con el padre de una menor que lo estaba acusando de abuso sexual. No me interesa la diferencia de edad ni nada por el estilo. Entenderá, usted es varón, entenderá porque nadie quiere verse involucrado en algún lío, carácter judicial. Sin embargo, el caso de presunto abuso sexual, donde ha sido mencionado el doctor y candidato Servando García, fue extrañamente archivado y hoy Antolina Farfán, quien ya es mayor de edad, reitera su acusación contra el médico, denunciando a la vez que tuvo que huir de su tierra tras ser amenazada. Esto no es una contracampaña, esto no es un tema político, este es un tema muy personal. ¿Existiría un oscuro pasado que persigue a un hombre que pudiera llegar a gobernar Piura? ¿O es que acaso se usó la grave y delicada acusación de abuso sexual como parte de una contracampaña? Pero son temas que, como le digo, quedaron ahí el año 2013. Todo habría comenzado, según el testimonio, con estas fotos que fueron tomadas en Sullana para el 2013. En la imagen puede apreciarse a un grupo de personas reunidas en un restaurante, donde en ambas fotografías se observa a Antolina Farfán, quien para ese entonces tenía 17 años y estudiaba arquitectura, al lado del entonces candidato por primera vez a la gobernación de Piura, el doctor Servando García Correa, ya que según esta joven, las fotos muestran y confirman las reuniones que acostumbraba tener el movimiento político en el que comenzó a militar. ¿Cómo entras tú al mundo de la política allá en tu tierra, en Piura? Con la invitación de una amiga, proponen no ser cabeza principal de los jóvenes y de ahí poco a poco pues no ir haciendo, ¿cómo le digo?, proyectos sociales, ¿no? Antolina nos contaba que hasta ese momento el doctor Servando García siempre la trató de manera respetuosa, pero señala que el candidato comenzó a comportarse de manera distinta cuando ya ella había comenzado a tener mejores cargos en la agrupación política, exactamente al medio año de haber ingresado. Empiezan a hacerme llamadas de números que en realidad yo desconocía, no los tenía en mi agenda, que hubo un momento en que sí me contestaron y era efectivamente el señor Servando. ¿Qué te dice en esa conversación? ¿Para qué te estaba llamando? Me convocaba a una reunión, ¿no?, con los cabezas principales. En ese momento, Antolina confiesa estar nerviosa, dice que se siente perseguida y aclara que la reunión se iba a dar para el 22 de febrero del 2013 en la noche, porque el movimiento regional acostumbraba a reunirse al final del día en vista que todos trabajaban. Y nos pide detener la grabación por ese día para respirar un poco de aire puro, señalando que finalmente acude con su tía a la convocatoria del doctor Servando y expresó que le extrañó que el médico demorara tanto en llegar, por lo que menciona haber llamado a un amigo. No veía que llegaban más jóvenes, entonces que al verme en esta situación pues yo preferí llamar a alguien de confianza, entonces que él nos alcanzó a ver, se acercó a nosotros, ¿no?, y me dijo que hacía mi tía ahí. Pues de esto me dijo: Anto, disculpa, la reunión ya no se va a dar, no, pero acompáñame a cenar, me dijo.
Al promediar las 10 de la noche, Antolina recuerda que aceptó la invitación del doctor Servando de ir a cenar porque estaba acompañada por su tía y amigo, e incluso detalla ante la policía que para trasladarse hasta el lugar, ella, el médico y su tía se fueron en mototaxi, mientras que su amigo en moto lineal. Hemos ido, ¿no?, a un restaurante, entonces mi amigo no estaba adecuadamente presentable y él decidió irse a cambiar. Mi tía acompañó, ¿no?, a mi amigo. ¿Por qué tu tía te deja sola con una persona mayor de edad, siendo tú para aquella época menor de edad? Como se sabe, él es un médico, lo teníamos, ¿no?, como una persona honrada. ¿En algún momento el doctor Servando García, en esta primera reunión que ustedes tienen solos, te hace alguna pregunta personal, te insinúa algo pasado de tono que sobrepase la amistad? Servando me empezó a preguntar si es que yo tenía una relación con alguien, ¿no?, si yo era soltera. La arquitecta nos relató que en ese primer lugar donde queda sola con el candidato Servando García, tomó 2 cervezas y se sintió incómoda por las preguntas de su entonces jefe, por lo que refiere haber llamado a su tía para que se apurara en llegar al restaurante a fin de acompañarla. Pero cuenta que cuando su familiar y el amigo llegaron a reincorporarse a la reunión, ya el restaurante estaba cerrado y Servando propuso que los 4 se fueran a un segundo punto, donde de acuerdo a la denunciante, todo se sale de control cuando su amigo le reclama a Servando que le está sirviendo mucho alcohol, ya que Antolina había tomado un total de 6 cervezas esa noche que le habían caído mal. Servando, ¿no?, le responde de una manera pues muy ofensiva, entonces entran en una discusión. ¿Cómo se regresan ustedes 4 esa noche hacia tu casa? Mi tía, ¿no?, se va con mi amigo en su moto lineal, entonces que el doctor se ofreció a llevarme a la casa. Si ya tu tía y tu amigo venían viendo malas intenciones en este doctor, tú eras menor de edad, estabas bajo efectos del alcohol, él también, ¿por qué no se regresaron tu tía, el doctor y tú en el mototaxi que los conducía a tu casa, como lo hicieron en el traslado del primero al segundo punto? ¿Te ha comentado ella por qué pasó? En realidad, que después que ha pasado todo esto, yo ya no he querido tocar el tema, yo no le he preguntado porque esto también es algo incómodo para ella. Me gustaría que por favor nos comentaras qué ocurre después que tú sales de este segundo centro nocturno. Hemos salido, ¿no?, porque en realidad yo ya estaba mal. Y después de haber salido de este segundo lugar, yo ya no me acuerdo absolutamente nada. Al siguiente día me he despertado en un hospedaje, ¿no?, en una habitación sola, completamente desnuda. Entré en un estado de desesperación, ¿no?, de no saber qué hacer en realidad, estaba completamente asustada. Antolina Farfán dice que esas 6 cervezas que tomó aquella noche no eran para perder el conocimiento. Además aseguró que fue Servando García quien abusó de ella en el hostal La Primavera, ya que al bajar desesperada preguntó con quién había entrado y quién acababa de salir y le dieron las características de él. Algo que según ella la dejó en shock, por lo que por miedo a que sus padres se molestaran, estuvo medio día sin llegar a su casa, donde su tía, preocupada, contactó a Servando, quien de acuerdo a ellos, al verse en esta situación, establece un primer contacto telefónico con el papá de la denunciante. Llegar a una solución no positiva para ambos. Yo quiero, te he dicho, años hija, yo como enamorado, tengo que vivir con ella. Se entiende que uno puede enamorarse, no me interesa la diferencia de edad, para ella yo quiero lo mejor, yo quiero apoyarla, quiero guiarla, que nadie quiere verse involucrado en algún lío, carácter judicial, o sea, yo siempre, la vía pacífica, la vía del diálogo es lo más importante. Tras este audio, Antolina apareció y narra que le dio miedo contarle a sus padres todo, por temer alguna reacción de ellos. Pero 3 días después, invadida por el miedo, contó lo ocurrido y al someterse al examen médico legal, este arrojó lesiones antiguas. Además, el examen toxicológico no mostró ningún resultado contundente, pese a que en el examen psicológico sí se evidenció que tenía características propias de una situación muy fuerte. Pero años después, el Ministerio Público archivó el caso, alegando falta de pruebas. De acuerdo a lo que narra mi patrocinada, los hechos se han realizado mediante un estado de inconsciencia.
o sea, sin oposición o resistencia por parte de ella por encontrarse en ese estado de inconsciencia. Están citando precisamente facturas del hostal, han presentado el registro de visitas detallados con apellidos, día y hora. Dicen, no está confirmada la visita de ellos a este lugar. Correcto. Ahí hay dos grandes fundamentos, podríamos llamarle, ¿no? Uno, el denunciado había vivido anteriormente en este hostal, entonces había una relación amical con la dueña. Y otro punto es el personal. Definitivamente no iba a consignar el dato de mi patrocinada porque era menor de edad y estaba prohibido acudir con una persona mayor a un hostal. Él, como argumento de defensa, se abstiene a reconocer si pasaron o no pasaron los hechos. La denunciante también aclaró que este tema se denunció desde un principio, como consta en actuados, y jamás querría usarlo como desprestigio para Servando en vísperas de elecciones, ya que incluso envió esta carta notarial al partido contrario para exigir que este caso no fuera expuesto públicamente, pero denuncia que el documento cayó en manos inescrupulosas que hicieron público su nombre, sometiéndola a señalamientos injustos que la obligaron a salir a dar la cara. Esto no es parte de una política, yo no soy simpatizante de nadie, y si lo fui de este señor. ¿No jugarías nunca con tu intimidad para prestarte a juegos políticos? No, esto no es una contracampaña, esto no es un tema político, este es un tema muy personal, que el señor sabe perfectamente y sabe lo que hizo. Ante tan confuso caso, llamamos el último jueves al doctor Servando García para saber qué respondía ante tan delicada acusación. Doctor Servando, ¿usted estaba al tanto de que estaba recibiendo una denuncia por presunto abuso sexual a una menor de edad? Eso ha sido del 2013, ya es un tema archivado. ¿Usted en algún momento tuvo alguna relación sentimental con esta joven? ¿Cómo le digo? Yo lo espero en nuestro local con mucho gusto para atenderlo de manera presencial. Coincidentemente, minutos después de esta comunicación con el acusado, recibimos una misteriosa videollamada de este número desconocido que presuntamente nos buscaba para presentarnos un caso. Aló, buenas tardes. Buenas tardes. ¿No? ¿Qué tal? ¿Sí, quién es? ¿Señorita Angélica? ¿Sí, quién es? Ya, ¿de día de? Sí, ¿quién me llama? Disculpe. Sí, le estamos llamando de Suñata. ¿Para qué, disculpe? Sí, nos habían dado este número para ver si nos comunicábamos con usted, para ver si obteníamos alguna... para poder hacer una denuncia. ¿Quién le dio mi número de teléfono, señor? Sí, acá un amigo que... ¿Cómo se llama ese amigo que le dio mi número? No, o sea, es un amigo que... Bueno, yo lo conozco por Zapata Alburquerque. ¿Usted milita en algún partido político? No, no. Todo nos parecía tan extraño que después, investigando un poco más, descubrimos que este sujeto mentía, porque nunca escribió a nuestro correo. Además, aparece retratado con el doctor Servando García y también, en un pasado, fue denunciado por abuso sexual, por lo que hasta ahora nos preguntamos, ¿a qué se debía esta llamada? Mientras tanto, en la mañana del último viernes, nuestro corresponsal en Piura acudió a la entrevista acordada con el médico acusado. Según el audio de su voz, si no ocurrió nada, ¿por qué en esta conversación hablan de buscar una vía pacífica, de matrimonio? Mire, usted sabe que si yo le empiezo a editar ahorita el audio, pues pongo lo que me conviene y lo que no. En ningún momento el doctor García Correa desmintió haber sido la voz que se escucha en el audio y obvió referirse al perfil psicológico de la denunciante. Además, evadió hablar a si se dio o no ese encuentro que menciona Antolina. Si todo esto es algo político, ¿por qué no rendir una manifestación policial? Deja entrever, según la parte denunciante, que tiene algo que esconder. Nosotros nos pusimos a derecho, de manera clara, porque Servando nunca tuvo nada que ver. Eso es lo que quiero dejar bien en claro. Y tuve una gran madre que le debo todo el respeto y el cariño, que supo encaminar mi vida y gracias a ella soy lo que soy. Independientemente de lo expuesto por el doctor Servando García, la defensa de la denunciante promete luchar para reabrir el caso, dejando estas interrogantes. 1. ¿Por qué no se hizo un peritaje al audio de la supuesta conversación entre el candidato y el papá de la agraviada? 2. ¿Por qué en una de las facturas del hotel de aquella noche no hay nombres registrados?
3, porque el doctor García Correa jamás habló de cómo era su relación con la hoy denunciante. De confirmarse que hubo abuso sexual, debe caer todo el peso de la ley para el culpable. Pero en el caso de que tuviera un trasfondo político, que también la justicia sea severa con el que se haya atrevido a usar algo tan triste, delicado y grave como el delito de abuso sexual, que actualmente ha dejado más de 1.700 víctimas en lo que va del año. Lo que tiene que quedar claro es que cuando una mujer sale a exponerse públicamente a denunciar un caso de violación, aun cuando hayan pasado años, y ojo, me voy a remitir a 2 casos en Estados Unidos, las víctimas de abuso sexual del productor, el megaproductor de Hollywood, Harvey Weinstein. Años pasaron hasta que una decidió romper el silencio y detrás de ella varias otras actrices hoy reconocidas que salieron a decir que también fueron víctimas. Lo mismo con Bill Cosby, el actor norteamericano, ¿no es cierto? Padre de familia ejemplar de una serie, un sitcom familiar, absolutamente. Una rompió el silencio y detrás de ella otras varias. Ninguna mujer se expone al escarnio y al escrutinio público gratuitamente porque es loca y le gusta, ¿no es cierto?, ser parte de una campaña política de demolición. Entonces, partiendo de eso, de que la mujer va con su palabra por delante, exigirle al juez que está viendo el caso que valore las pruebas que hay, que valore la palabra de esa mujer y que haga además una evaluación con criterios de conciencia. Y a los electores de Piura, vamos, ¿no? Lean un poquito más, entérense, ¿no? Antes de ir a votar el próximo domingo. Cambiamos de tema radicalmente porque quien regresa a la casa televisiva que la vio nacer es Magali Medina. La urraca, la reina del rating en su momento, quien hacía temblar a varios personajes de Chollywood, del fútbol, del deporte. Magali Medina, deslenguada, irónica, incluso hasta malvada, ¿verdad? Regresa ¿con qué formato? No lo sabemos, eso será un misterio hasta que se estrene su primer programa. Y con Percy Guzmán le abre la puerta de su casa, la recibe ahora casada, con su turno enamorado. Percy Guzmán es como el biógrafo de Alfredo y de Magali. Y habla de ese momento difícil, que fue un punto de quiebre en su carrera, ¿no es cierto? Demandada por Paolo Guerrero, terminó en la cárcel. ¿Qué tanto la cambió? ¿A qué tanto estaría dispuesta ella? ¿Le pediría disculpas a Paolo Guerrero? Aclara también, porque sobre Paolo Guerrero también se han tejido rumores respecto a su salida del canal en el que trabajaba. Un tuit en el que ella parecía estar celebrando la mala suerte de Paolo Guerrero de cara al Mundial, y de pronto no la vimos más en televisión. De eso habla Magali Medina. Habla de eso, pero también habla de su vida de casada, ¿no es cierto?, en lo que es ahora su nidito de amor. ¿Qué está cocinando Magali Medina para la pantalla de ATV? Percy Guzmán tiene el reportaje. Vamos al aire, Magali. Magali. Vamos al aire. Tuvieron que pasar 4 años para que Magali Medina vuelva a vivir la verdadera adrenalina de la televisión. De la mano de su inseparable productor, Ney Guerrero, cual hija pródiga, la urraca regresó por todo lo alto a su nido después de largos 48 meses. ¿Cómo estás? Oye, de rojo los dos. ¿Han visto? Iba a decir bienvenida, pero en realidad el que está en tu casa soy yo, o sea que... Tienes razón. No, es al revés. Bienvenido, Beto. Gracias. Magali vuelve a sus dominios preparando su regreso al horario estelar desde enero del próximo año para sacarle chispa a las noticias con ese estilo único y divertido que la pelirroja posee. Por eso la acompañamos esta semana y no solo descubrimos facetas poco conocidas de ella, también el inesperado mensaje a Paolo Guerrero de la renovada periodista. Si yo tuviera que juntarme con Paolo Guerrero
para dar un ejemplo a este país de que debemos dejar los rencores de lado, lo haría sin dudarlo un solo momento, porque creo que de eso se trata. De eso se trata, el devolverle algo a ese público maravilloso que he tenido durante años, es de devolverle ahora la fe en el futuro y en nosotros. Pero sí un poquito más, pero también... Yo soy de buen diente, pero no me... Espérate, pues, repite. Nos encontramos en el mercado número 1 de Surquillo. El motivo es porque en breves minutos Magali Jesús Medina Vela va a venir a hacer las compras para preparar su suculento ají de gallina. La verdad, no imagino a la urraca en el mercado, pero esta es una faceta que muchos no conocíamos. ¿Para qué vamos a mentir a la gente? Yo no voy al mercado hace muchísimos años. Voy a un supermercado, sí, a hacer mis compras hace mucho. Pero al mercado no, pues, un poco que yo evito las aglomeraciones de gente. No hay duda que el cariño del público hacia la urraca sigue intacto. Mucho más si Magali Medina sorprende a las caseritas del mercado con su repentina presencia. Entre selfies y apapachos, la pelirroja recorre los puestos buscando los ingredientes que necesita para su famoso ají de gallina. Hola, ¿cómo está? ¿Cuánto está la pechuga? Quiero pechuga, ¿me puede dar solo pechugas? Ya, dame 2 pechugas. Hola, ¿qué tal? Por fin te vengo a conocer. Está haciendo las compras, va a preparar ají de gallina. Ay, qué bueno, qué bueno. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Ay, gracias. Gracias. Mira cómo se llama esta carnicería, mira. Gisela. ¿Cómo es posible, pues? Le están diciendo carnicera Gisela. ¿Cómo es eso de las conchas inolvidables? ¿Me puede explicar a Magali? Magali, mis conchas son inolvidables. ¿Por qué? Porque las que la ponen ya no la dejan. O sea, es como yo. A mí me prueban y ya no me dejan. Habrá muchas conchas, pero la concha mía nadie me la tiene. Mira, Mariela y sus conchas inolvidables. Ahí está. Después de completar la lista de ingredientes, llegamos hasta los aposentos de Magali Medina, lugar donde por primera vez la urraca se muestra ante una cámara de televisión como una experta ama de casa y gran cocinera. Además de estar siempre acompañada de sus engreídos perrunos, el tímido Ozzy y el inquieto Aston. Ozzy. Ozzy por Ozzy. Es tímido, por Ozzy Osbourne. ¿Ya? ¿Y este? Este es Aston. 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 Mi marido siempre ha admirado las grandes marcas de carros, ¿no? Ya. Entonces, siempre admira el Aston Martin, una marca inglesa de carros de lujo. Claro. Pero como no tiene plata para comprarse un Aston Martin, solo quedamos con Aston. Ahí está, ve. Ahí está. Es veloz encima. Oye, encima es veloz, es mi papacito, niño, pichón. ¿Y muerde? No, este es amoroso. Aston. Este es más bien un poco más tímido y este es el relacionista público de la casa. Pero creo que tú vas a cocinar para todo el equipo de producción de... Lo que pasa es que la cebolla... Mira, no, la cebolla se hace después una cosita así, se reduce. Entonces yo me demoro mucho rato en la cebolla, muchísimo, o sea, me demoro mucho. Yo cuando estoy cocinando mi ají de gallina es porque estamos acá, voy conversando y voy haciendo. Con paciencia. Aprovechando la larga cocción de la cebolla, conversamos de todo con Magali mientras el aderezo se cocinaba. Es aquí donde la periodista recordó quizá el peor momento de su vida, cuando fue condenada a 5 meses de prisión efectiva por el caso de difamación que le entabló el futbolista Paolo Guerrero. Tuve la oportunidad de visitarte en unas 2, 3 veces, creo, unos cuantos domingos fui a verte y nada, eras otra Magali. Sí, además que no tienes nada que hacer, es aburrido, tienes mucho tiempo para pensar. No tenía concentración a veces ni para leer, tenía muchos libros que a veces ni leía porque estás pensando. Y además que yo siempre he sido... ¿La famosa pensadora? ¿A eso te refieres? Eso es la pensadora, pues, ahí te viene la depre. Ellos le llaman la pensadora a eso, justamente te pones a pensar, ahí te entristeces, ahí tienes nostalgia y mucha gente ahí se deprime a puntos, digamos, tremendos, ¿no? ¿Llegaste a deprimirte? Sí, claro. Magali confiesa que la cana la deprimió tanto, a tal motivo que los medicamentos que los doctores le suministraban no le hacían efecto. Ella recuerda que comenzó a fumar más de 2 cajetillas por día y revela además que sufrió
de desórdenes alimenticios. Ahí sí me sentí muy vulnerable. ¿Qué cosa puede hacer que a un ser humano le quites la libertad? Y de verdad es el peor castigo que uno le pueden dar en vida. Fue terrible, ¿no? Lo sufrí mucho, bajé mucho de peso. Llegué a salir con 42 kilos de la prisión. Estaba muy delgada, yo me veía gorda. Luego me diagnosticaron anorexia cuando salí. Porque no comía. Cuando me miraba en algún espejo que podía, me veía gorda, decía que estoy gorda, pero no era gorda, era que estaba flaca y era que mi mente me engañaba, ¿no? Después que recobró la libertad, el 31 de diciembre de 2008, a Magali le costó mucho superar la anorexia. La cárcel prácticamente carcomió su vida y espíritu. Han pasado casi 10 años de aquel difícil momento tras las rejas, tiempo suficiente para superar esta etapa y no guardarle rencor a nadie. ¿Y existe algún rencor en ti, por ejemplo, hacia Paolo Guerrero? Yo creo que en alguna época sí hubo algo de rencor, pero luego yo soy de las personas que no sabe odiar. Entonces yo no puedo odiar a algo. Y si los líderes de opinión de este país tenemos que olvidar nuestras rencillas antiguas, personales y darnos la mano para que todos lo puedan hacer, yo creo que por supuesto, con su madre, feliz de la vida y también con ella. Porque yo creo que si hay otro ser humano como yo, él es un ídolo de multitudes, adorado por la gente de este país. Si él quisiera dar el ejemplo, por supuesto que lo haríamos y deberíamos de hacerlo, es nuestro deber, es responsabilidad. ¿Pero qué piensas lo que le pasó a él? Yo creo que es algo que él de repente ya debería también dejar ahí, porque debe ser desgastante para un deportista de élite como es él, tener que estar viendo abogados, tener que estar apelando. Hay cosas que hay que dejar salir de nuestra vida, dejar pasar. ¿Para qué sigue apelando? La gente así, cualquier institución le diga, es cierto, nos equivocamos, ¿qué le va a dar eso a él? ¿Qué le va a devolver? No le va a devolver el tiempo valioso que ha gastado en esto. Magali deja por unos minutos el aderezo a fuego lento para tomarse un respiro con un buen vaso de cerveza. Para la urraca, una refrescante chelita es la mejor acompañante mientras cocina. Estoy sudando acá en la cocina. Así deberíamos cocinar todas las mujeres. Una chelita bien helada. Yo voy contigo entonces. Salud, Magalita. Mira el reportero Figuretti. Después del respectivo salud, la conductora no se separó de la olla de barro. Ingrediente tras ingrediente, el ají de gallina estaba casi listo. Mientras tanto, recordó cómo fue que Alfredo Zambrano logró convencerla para que le diera el sí en un viaje que el notario había organizado a la isla de Hawái y que ella accedió a ir, pero como amigos, ya que un mes antes habían terminado. Cuando él me dio la sortija, de verdad, casi entro en shock. Lo que pasa es que había preparado toda la ceremonia con tanto cuidado, lo había coordinado todo desde acá a través de una agencia de viaje. Un chambón. Claro. Había coordinado cada detalle, lo que íbamos a comer, el menú, las rosas en el piso, la hora exacta que caía el sunset. Todo. Milimétricamente todo. Entonces, preparado. era tanto su, digamos, la devoción con la que preparó que tú decías, pero qué romanticismo. ¿Te imaginabas estando en una película? Claro, ¿Qué parecía es película eso. Y de verdad que no imaginé que iba a sacar la sortija, ¿no? ¿Y qué hiciste? Ya, pues ante eso, ¿qué puedes decir? Yo dije, bueno, si me desanimo, siempre es a tiempo de decir, te devuelvo tu sortija. Magali no devolvió la sortija, todo lo contrario, organizó junto a su amado el matrimonio civil que fue catalogado como el amarre del año 2016. El 9 de diciembre fue la ceremonia que captó la atención de todos los medios de comunicación. Aquel día, el doctor Zambrano nos concedió una exclusiva poco antes de dar el sí. Detalle que recordaron juntos, ya que Alfredo llegó a casa para almorzar junto a su esposa. Que me vengo de trabajar No, yo lo entiendo. y he venido a probar el ají de gallina, porque me dijo que iba a haber ají de gallina, estaba feliz. Y no tomó ni desayuno siquiera para el ají de gallina. Más mentiroso, Qué mentiroso, güey. Se has tomado desayuno. La gente dirá que no te doy desayuno. Un jugo. Mentira. Sí, lo había dicho, tú me tienes cariño. Yo nunca doy a nadie. Aquí dejaste entrar minutos antes del matrimonio a... Qué terrible, yo estaba en otro
canal. Claro. Y él le da la exclusiva a TV. No me digas que no. Y no me dijo nada. Yo ya lo vi cuando estaba al aire. Bueno, Freito, te dejo ir para la campaña a pelar las papas a Magali para el ají de gallina que nos ha invitado ella muy... Voy a cortar la cebolla, ¿no, amor? Uy, hay que sancochar huevo. Sancochar los huevos, mi amor. No, yo no. Gracias, Percy. Después de hora y media, la comida criolla quedó en su punto. Magali, orgullosa, presentó su aclamado ají de gallina, plato que según ella es el que mejor le sale. Junto al notario, compartimos la mesa para probar la sazón de la burraca. Todavía hay que bajar de peso. ¿Sí? ¿Tienes alguna meta? No, ya estamos en la meta. Estás flaco. Ya estamos en la meta, ya. Claro. Ya llegamos a la meta. ¿Cuántos años tienes tú, Alfredito? Disculpa. 46 años. 46 años, está bien. Alfredito, quiero que me des tu opinión de la todavía no lo está en el ají de gallina. Di la verdad. No metas floro porque es Magali, porque es esposa. Sin floro. No le gusta. De verdad, mi vida está rico. Bien rico. Cocina bien, ¿no? No, muy bien. Muy bien. Pues que también, no, ¿cómo mal? Mira, ¿cómo? ¿Cómo lo engríe de esa forma? Yo odio eso. Es muy raro que Magali rompa la dieta, pero si se trata de su ají de gallina, se puede tomar una licencia. Pero eso sí, es consciente que al día siguiente tiene que quemar el suculento platillo con intensas rutinas de gimnasio. Es un High Intensity Training que hace 3 cosas a la vez. Haces pesas, ejercicio funcional, remas, corres, cardiovascular. Entonces, baja de peso. Todo eso en 55 minutos. ¿Tú ahora sí acabas toda la rutina? Toda, sí. Yo no te digo que un año ya. Entonces, canchera, ya. Te quiero ver, Te quiero ver. Después de los ejercicios, la agenda de Magali continúa en el canal, lugar donde desde hace un par de semanas acude a diario para reunirse junto a su equipo de producción. Muy pronto, La Urraca vuelve con todo por la señal de ATV. Para toda esa gente que son más inteligentes que yo y me dijeron, ¿por qué dejaste ATV? Tienes que volver a tu casa. Esta vez les hice caso. Vuelvo a mi casa y desde mi casa, la que me vio nacer, la que me vio crecer, la que me vio convertirme en Magali TV, en La Urraca, les digo, La Urraca está aquí, en su casa y desde su casa, muy pronto, con ustedes en sus hogares. Han pasado 4 largos años desde que se fue. Sin embargo, nada parece haber cambiado en ella, quien advierte que seguirá siendo la misma urraca de siempre, aquella que no le teme al ridículo, que tiene la bocota grande para rajar, cachosa, divertida, maletera y jodida. Así es la fierita. Bienvenida a casa, Magali Jesús Medina Vela. ¿Tú dices que los reporteros ahora son figuretis? Ah, sí, son figuretis. No te he contado yo mientras cocinamos, no te digo. La foto de rigor para el Instagram. Oye, Maga, por si acaso, Percy Guzmán es día de, por si acaso. Chato, estás advertido. Tenemos que ir a la pausa, vamos a regresar. Tengo en mis manos la carta que le ha enviado a día de a Richard Apolo, Jessica Tejada, ex voleibolista que está presa. ¿Se acuerda usted? Porque ya todo el mundo se olvidó que entre las personas que fueron a parar a prisión con prisión preventiva por el caso de las cuentas de Andorra, donde se depositaron las coimas de Odebrecht por el caso de la línea 1 del Metro de Lima, están los funcionarios apristas, el señor Cuba, el señor Navarro, ¿no es cierto? Y también está presa Jessica Tejada. Y Jessica Tejada en esta carta, no la voy a leer, solamente les voy a adelantar que nos dice, que da su versión de esto que ha pasado. Ella se reclama inocente. Y en esta carta explica sus razones y sus argumentos. Mamá de 2 hijos que están siendo cuidados ahora por su madre de 84 años. Un drama, a todas luces. El solo hecho de verse privada de la libertad ya es un drama para cualquier persona. Las razones de Jessica Tejada al regresar. Y antes
plantearles pregunta en ATV Play, la aplicación que seguramente ya tiene, si no tiene, bájesela porque queremos conocer su opinión sobre Moisés Mamani. Moisés Mamani, que está pidiendo reconstrucción de los hechos, en este caso en el que él está siendo denunciado por tocamientos indebidos. Y aun cuando se criticó mucho que la denunciante sea citada en el Congreso para que nuevamente dé su versión, que ella ha sido conocida y que ha sido dada ante las autoridades, pues la citaron. Y ella ha dicho, me citaron para maltratarme, congresistas de la República que con sus preguntas revictimizaron a esta mujer que se ratifica en todos los puntos sobre la denuncia en contra de Moisés Mamani, en contra de quien hay además dos pedidos o dos denuncias constitucionales. O sea, se está pidiendo que a este señor se le levante el fuero parlamentario y que sea juzgado como hijo de vecino en el Poder Judicial. La pregunta esta noche para ustedes es precisamente eso. Moisés Mamani debe ser expulsado, desaforado del Congreso por esta denuncia de tocamientos indebidos. Por favor, entre, vote, queremos conocer su opinión. Tiene todo el corte comercial para responder. Regresamos con sus respuestas y con la carta de Jessica Tejada. Y antes, rápidamente, mensaje con la carta de Jessica Tejada. Esta noche, el día de... Dos periodistas en la mira de un obispo investigaron y denunciaron los abusos en el sodalicio, pero fueron querellados por difamación agravada. ¿Quién encubre a quién? ¿Y cuáles son los negocios non santos que involucran a una peligrosa banda en Piura? Además, desde el penal de Chorrillos, la última carta de la ex voleibolista Jessica Tejada. Se enamoró de un viceministro aprista, pero cayó envuelta en las telarañas de coimas de Odebrecht. Desde el primer día de mi detención yo fui clara diciendo que no sabía nada. Desconocía todo lo que se me imputaba. Yo fui engañada. Quédese en Día D. En la cara del presidente Martín Vizcarra volvió a ratificar que en el Perú no hay persecución política y tampoco empresarial, por si acaso. ¿No es cierto? Ya se van cumpliendo 2 semanas desde que el expresidente Alan García, reclamándose precisamente perseguido político, ha pedido asilo al Uruguay. En el marco de las investigaciones sobre las presuntas coimas que se habrían pagado por Odebrecht, por la licitación y la Buena Pro, y luego las adendas en la línea 1 del Metro de Lima. En este caso, son 3 funcionarios apristas del segundo gobierno aprista que están presos. Y en verdad ha pasado como al olvido que también está presa la ex voleibolista Jessica Tejada, pareja del ex ministro de Comunicaciones, el señor Cuba. Y ella desde prisión nos ha hecho llegar una carta dirigida a Richard Apolo, de Idea que hace el reportaje esta noche, en la que se reclama inocente y se reclama víctima de un engaño. Dice que su pareja en su momento le hizo firmar un documento que ella desconocía el contenido y que en realidad por confianza decidió firmar porque le aseguró que se trataba de un seguro de vida, que ella nunca ha hecho ningún movimiento en esa cuenta, que nunca se ha reunido con funcionarios de la banca de Andorra ni con funcionarios de Odebrecht, que el movimiento de esa cuenta estaba a cargo del señor Navarro, que ella jamás ha visto un sol. Y la cosa es que hasta el día de hoy, la señora Jessica Tejada sigue presa, Navarro sigue preso, Cuba sigue preso, y el señor García probablemente termine asilado en Uruguay. ¿Qué es lo que está pasando en el caso de Jessica Tejada? ¿Es un chivo expiatorio? ¿Es realmente, digamos, el eslabón débil en una cadena de peces gordos que se están de esta manera limpiando las manos? Richard Apolo tiene un reportaje. Discúlpame la expresión, que yo creo que me quedo corta, maldito. Lo único que le digo a Jorge Cuba Hidalgo, que si es que en algún momento tuvo algo de hombría en su vida, si es que sabe lo que es eso, que diga la verdad, nada más que la verdad. La rabia de Zaida Tejada contra su excuñado, el viceministro de Comunicaciones, Jorge Cuba Hidalgo, dice no es para menos. El silencio de Cuba, señala Zaida, mantiene a su hermana Jessica Tejada,
casi 2 años tras las rejas por un delito que jamás cometió. Y por el contrario, afirma, su reclusión es producto de la traición del hombre que un día dijo amarla, pero al final la dejó a su suerte. Tú te quedas callado porque tienes miedo a perder tu plata. Esa plata no es tuya, esa plata es robada. Habla la verdad. Esta noche, la reconstrucción de una historia basada en documentos fiscales y el testimonio ante el Ministerio Público de Miguel Navarro Portugal, ex asesor de Jorge Cuba, quien narra cómo Cuba Hidalgo engañó a Jessica Tejada buscando que ésta firme documentos para abrir cuentas, donde finalmente Cuba recibió las coimas por parte de Odebrecht. Además, en exclusiva, la carta escrita desde prisión por la ex voleibolista Jessica Tejada, reafirmando lo injusto de su reclusión. Clemencia pide la gente que se siente culpable o que ha cometido un error. Lo que mi hermana está pidiendo, justicia, y que se revise su caso. Desde que Miguel Navarro, hombre de confianza de Cuba Hidalgo, fue detenido, decidió contar todo lo que sabía. Así, narró que tras las obras del Metro de Lima, Cuba le dijo en octubre del 2011 que Odebrecht tenía por costumbre premiar a la gente que de alguna manera había aportado a que se les haya adjudicado el proyecto. Me dijo que había considerado en ese grupo porque soy como su hijo y quería compartir una parte del premio conmigo. Me dijo que el monto que Odebrecht le había dicho del premio era de $1 millón y pensaba que lo justo era $500,000 para Jorge Cuba Hidalgo, que era el 50%, $275,000 para Edwin Luyo Barrientos, que era el 27.5%, $100,000 que era para Mariela Huerta Minaya, que equivalía al 10%, otros $100,000 para Jesús Munibe Taquía, que era el 10%, y $25,000 para mí, que equivalía el 2.5%. En total, $1 millón. Pero que Cuba en la repartición pretenda quedarse con la mitad del dinero, cuenta Navarro, no agradó a los brasileros, por lo que Cuba Hidalgo replanteó la repartición en la que esta vez, entre los beneficiarios finales, aparecía su pareja Jessica Tejada, con el 35%, es decir, $350,000, y Miguel Navarro, con $275,000 como beneficiario, supuestamente, del 27.5%. Ello fue así porque los brasileños no aceptaron el porcentaje que Jorge Cuba Hidalgo pedía del 50% para él. Además me dijo, el millón lo recibimos completo. No vamos a estar devolviendo nada a los brasileros. Él jamás le dijo a Jessica, mira, te pongo este sol, porque él tenía miedo que Jessica lo dejara. Estas imágenes corresponden a inicios del año pasado, cuando ya en prisión, y a través de una videoconferencia, Cuba Hidalgo, Edwin Luyo y Miguel Navarro se negaban a declarar en torno a las coimas que recibieron por parte de Odebrecht. Cuba Hidalgo, ¿va a decir algo? No, no tengo nada que decir. Voy a consultar en todo caso con mi abogado posteriormente. Muy bien. Luyo Barrientos. Solamente que no esté constituido mi abogado en la audiencia. Navarro Portugal. No, señor juez. Lo que provocó entonces el enojo e impotencia de Jessica Tejada, que también, desde un penal, les exigía aquella vez a los tres decir la verdad. Yo soy inocente y los que tienen que hablar son ellos, no yo. Yo no tengo nada que ver acá. Lo que han dicho todos son ellos y ellos no tienen nada que decir. En febrero de este año, Miguel Navarro sería quien le cuente a la fiscalía esa verdad que desde un principio Jessica Tejada viene reclamando sea dicha, sobre todo, por su expareja Jorge Cuba Hidalgo. Es más, aquel reclamo se plasma también en la reciente carta escrita el último jueves 29 de noviembre por la ex voleibolista desde el penal, donde cumple casi 2 años de reclusión por supuestamente lavado de activos. Desde el primer día de mi detención yo fui clara diciendo que no sabía nada. Desconocía todo lo que se me imputaba.
Yo fui engañada. Mi pareja, el señor Cuba, me dijo que firmara un documento que no leí por la confianza que le tenía. Me dijo que era un seguro de vida. Aquello que firma Tejada en su carta se condice con lo contado a la Fiscalía por Miguel Navarro en febrero de este año, refiriendo que cuando los brasileros no estuvieron de acuerdo con que Cuba se quedara con la mitad del $1.000.000, el ex viceministro ideó hacer una nueva lista en la que él no estaría, pero sí su pareja Jessica Tejada. Ahora, cuenta Navarro, existía un problema para Cuba Hidalgo, el cómo hacer para que Jessica firme la autorización y así, sin que ella al parecer sepa, pueda figurar como una de las beneficiarias finales de la empresa offshore Julson, donde Odebrecht depositó parte de la coima por el Metro de Lima. Me dijo que él no quería figurar, pero no sabía cómo hacerle firmar a Jessica Tejada. Además, no sabía si debía confiar en ella porque ellos peleaban continuamente por dinero. Jorge Cuba Hidalgo me contó que le dijo: para que veas que te amo, lo que me debe Odebrecht lo voy a poner a tu nombre para que sea como un seguro, por si me pasa algo. Que ella me cuenta, en el momento que ella ha firmado el documento, que sí hay una firma de ella. Claro. Esa firma, él vino, la agarró en la cocina y le dijo, mira, le dijo, Nera, que estoy comprando un seguro de vida, firma acá. ¿Ya? Y ella no lo leyó y puso su firma. En su carta escrita desde el penal, Jessica afirma que lo dicho por Navarro es una media verdad, o fue así, quizás, como se lo habría contado Cuba a él. Pues si bien dice su expareja le dijo que lo que ella firmaba era supuestamente un seguro de vida, este jamás le habló que aquel seguro tenía alguna relación con Odebrecht o alguna cuenta offshore. Jamás le mencionó que Odebrecht le tenía que dar algún dinero, jamás le habló de Odebrecht ni de Andorra, jamás. Jessica se ha venido a enterar a medida de que ha ido avanzando el proceso, que es Odebrecht, que es Andorra, jamás le dijo nada. No seas cobarde, ponte los pantalones, sé más hombre, ya no sigas destruyéndole más la vida a esa pobre mujer que en algún momento dijiste que la quería. Dice Zaida Tejada que una prueba más que su hermana no sabía nada es lo contado por Navarro a la Fiscalía respecto a que tras la cancelación de la cuenta Julson, el 17 de abril del 2013 llegó a Lima con una portalaptop conteniendo $500,000, el gerente general de la banca de Andorra en Uruguay, Xavier Pérez, o simplemente Cisco, quien trajo el dinero proveniente de aquella cuenta, dinero que dice Navarro, para entregárselo a Cuba, no sin antes pedir que Miguel Navarro, como titular y administrador, firme los documentos respectivos. Es más, Navarro, como anécdota, cuenta que Cuba le ordenó que verificara uno a uno cada dólar para ver si eran o no auténticos. Ante el asombro de Cisco, un dato: Cisco, según las investigaciones, era el hombre de Odebrecht para los pagos de sobornos a funcionarios en 6 países de América Latina, entre ellos Perú. Cuba quería que se lo diera directamente a él, pero Xavier le dice no, a Navarro se lo doy, porque él es el titular de la cuenta, el administrador de la cuenta. Se lo da a Navarro, Navarro lo cuenta y se lo da a Cuba. Entonces, digo yo, ese dinero que manejaba la hermana puede ser la cuenta de Jules. Para Zaida, que la hermana de Cuba le guarde dinero, tiene lógica, teniendo en cuenta, afirma, que su hijo Víctor Enrique Muñoz Cuba, por ende sobrino de Jorge Cuba, aparezca como apoderado de la offshore Hispamar, donde Odebrecht, escuche bien, depositó, según las investigaciones, casi $7 millones por coimas. Tu hermana fue engañada, según la declaración de Navarro. Mi hermana fue engañada, utilizada, yo diría hasta captada. O sea, usó a la persona, buscó el prototipo de mujer confiada, descuidada en cierto punto, o sea, que había cosas que ella no les daba importancia. Cuando hace 2 días fuimos a casa de Jessica Tejada, volvimos a ver, luego de casi 2 años, a su madre, una anciana,
enferma, de casi 84 años, que solo espera que la justicia abra los ojos y así termine de una vez por todas el encierro injusto que su hija vive, dice, por culpa de Jorge Cuba Hidalgo. Engañarla de esa manera. Qué hombre tan malo. Él sabe que yo soy enferma, él sabe que yo soy enferma. Ni por eso ha hecho de ver. ¿Qué sienten ustedes como familia ahora por Cuba? Ese delincuente en esta casa es el innombrable. Nosotros no podemos envenenarnos el alma odiándolo, pero sí la justicia divina se encargará de hacerle pagar todo el daño que nos ha hecho como familia. Y como persona, mi hermana, que la está destruyendo, porque esa mujer es donde está muerta en vida. Yo apelo al ministro de Justicia, al señor Vicente Ceballos, que acceda a que Díaz pueda tener una entrevista en el penal con la señora Jessica Tejada. Hemos visto cómo se dan autorizaciones con otros personajes para que puedan dar sus testimonios desde el penal. Formalmente lo hemos pedido al INPE 3 veces. Ella además ha manifestado su voluntad de querer dar su versión desde el penal. No entendemos por qué hasta ahora no se le da trámite, así que al señor Ceballos yo le pido por favor que nos permita esta conversación, esta entrevista con Jessica Tejada, que ya hemos visto la situación que brevemente, escuetamente puede exponer a través de una carta enviada desde el penal. Dicho esto, nos vamos a la pausa y vamos a regresar con dos periodistas que están siendo querellados por el monseñor, el obispo de Piura, por monseñor José Antonio Eguren. A ver, José Antonio Eguren es señalado por las víctimas de abusos sexuales, físicos y psicológicos del sodalicio. Las víctimas de Figari y compañía, Eguren es señalado como el encubridor, como el personaje que conoció de todos estos crímenes y que guardó silencio y que cayó. Expuesto de esta manera en la investigación de Pedro Salinas y Paolo Ugaz, la respuesta de Eguren ha sido demandar a los periodistas, que lejos de decir, uy, mejor nos quedamos callados, han seguido investigando, y lo que han destapado vincularía a monseñor Eguren con otros delitos, otros crímenes, a balazos sacando de terrenos a campesinos. ¿Por qué y para qué? Vamos a regresar para contárselos aquí en Día D. No se muevan. Esta noche, en Día D, dos periodistas en la mira de un obispo investigaron y denunciaron los abusos en el sodalicio, pero fueron querellados por difamación agravada. ¿Quién encubre a quién? ¿Y cuáles son los negocios non santos que involucran a una peligrosa banda en Piura? Quédese en Día D. Cuando el Papa Francisco ofició misa al lado de Juan Barros, el obispo chileno, acusado de ser el encubridor de Fernando Karadima, el peor pederasta de la Iglesia Católica chilena, desató tremenda ola de repudio y de deserción de fieles católicos de las actividades y actos públicos del Papa en Chile. Incluso esto lo obligó finalmente a pedir nuevamente disculpas al pueblo católico chileno. Pero resulta que aquí en el Perú a nadie se le movió un pelo cuando ocurrió una situación más o menos similar. ¿No es cierto? El Papa Francisco ofició misa en Piura y al lado tenía a monseñor Eguren. A monseñor Eguren, Francisco José Antonio Eguren. Solamente Paolo Ugaz y Pedro Salinas salieron y pusieron el grito en el cielo. ¿Por qué? Porque ellos llevaron a cabo esta investigación sobre los abusos sexuales, físicos y psicológicos al interior del sodalicio, ¿no es cierto?, bajo la administración retorcida de Figari y compañía. Y las víctimas de Figari y compañía señalaron a monseñor Eguren, y recogen estos testimonios en el libro Paola y Pedro, como una persona que conocía de estos crímenes perpetrados al interior del sodalicio y que guardó silencio cómplice. ¿No es cierto? Una especie de Barros peruano.
Muy bien, la respuesta de Monseñor Eguren a la investigación de Pedro Salinas y Paola Ugaz ha sido una demanda, una querella por difamación agravada. Pero Pedro y Paola, lejos de sentirse amedrentados por esta denuncia de Monseñor Eguren, continuaron investigando y han hecho público un documental en el que señalan que Eguren estaría involucrado además en otros delitos, en delito de tráfico de terrenos, en los que se habría echado mano de matones que a balazos han arrimado a los pobladores de un terreno comunal para desarrollar ahí un proyecto inmobiliario multimillonario. Lorena Ormeño desarrolla el reportaje. Hemos sido atacados por trabajadores de la empresa Santa Regina. ¿Qué pasa? ¿Yo acá la bala? Está bien. Ustedes mismos han visto que ha sido por defenderlos que les quitaban las cámaras. No fue la sangre de Cristo, sino la de comuneros de Piura la que se derramó. Arrastrados, creen, por presuntos negocios nada santos del sodalicio de Vida Cristiana. Aquel acusado de abusos físicos y sexuales y que uno de sus más altos miembros ha denunciado por difamación a quienes denunciaron sus pecados. Gracias a la querella judicial de José Antonio Eguren, han comenzado a aparecer nuevos casos que señalan a Eguren como un encubridor. ¿Abusos sexuales o abusos sexuales? ¡Viva el Papa! ¡Viva el pueblo católico! El último 20 de enero, Trujillo se desbordó. Por fin el Papa llegó a suelo peruano y viajó a esa ciudad donde José Antonio Eguren, obispo de Piura y Tumbes, le dio la bienvenida. Usted nos recordaba, sean pastores con olor a Dios, sacerdotes que no se miran a sí mismos, sino que tienen el corazón totalmente dirigido a Dios y a los hermanos. Pero no fue su mensaje de amor lo que esa tarde hizo noticia. Fue este tuit de la periodista Paola Ugaz el que remeció el modo Papa. Papa Francisco realiza ceremonia en Trujillo junto a arzobispo Eguren de la cúpula del sodalicio, quien está acusado de tráfico de tierras en Piura y encubrimiento a los abusos sexuales y físicos en la organización católica. Y es que solo días antes de la visita, el Vaticano anunció el envío al Perú de un comisario para investigar los abusos denunciados por los periodistas Pedro Salinas y Paola Ugaz en el libro Mitad monjes, mitad soldados. Testimonios desgarradores que obligaron al sodalicio a reconocer abusos físicos y 19 víctimas de abuso sexual. El responsable, dijeron, su fundador, Luis Fernando Figari, y 4 miembros de su entorno cercano. Aún así, esa tarde en Trujillo, el sodalicio parecía fortalecido al lado del Papa. Nadie sabía, hasta esa vez, quién era Eguren dentro del sodalicio. Nadie sabía, habían otros personajes. Entonces lo que yo hice fue escribir 7 tweets diciendo quién era Eguren, que formaba parte de la generación fundacional, que era de la cúpula del sodalicio y que nunca en su vida había dicho una sola palabra a favor de las víctimas. Y es que según los periodistas, tras revelarse los abusos, la organización culpó a sodalites muertos u otros fuera del país, como Luis Fernando Figari, hoy alojado por la Iglesia en Roma, protegiendo así a miembros en actividad que señalan ocultaron los abusos, tal como dicen lo hizo el obispo José Antonio Eguren, el sodalite con el cargo más alto en la Iglesia Católica peruana, con posibilidades de convertirse en cardenal y hasta en papa. Él niega haber sido copartícipe de la creación de una cultura de abuso de poder, lo cual es imposible. El Sodalicium se funda en el año 1971 y a partir del año 77 Luis Fernando Figari asume el férreo control de la organización con un círculo de hierro donde están Germán Doig, Jaime Bertel, José Antonio Eguren, Virgilio Levalle, entre otros. Eguren lo hacen obispo en el año 2001 aproximadamente. O sea, estamos hablando de más de 20 años en los cuales José Antonio Eguren ha sido parte de esta cultura de abuso de poder, donde hay testimonios de gente que lo señala como que ha sido maltratada por José Antonio Eguren
Él nos quiere hacer creer ahora que se acaba de enterar por la publicación del libro hace muy poco tiempo. Y entonces, entre el año 77 y el año 2001, ¿dónde vivió? ¿En Marte? ¿O estaba en la Luna evangelizando? Convencido, Salinas relacionó al sodalicio con los legionarios de Cristo de Chile y el escándalo de violaciones perpetradas por el sacerdote Caradima, encubiertas por su obispo Juan Barros, a quien comparó con Monseñor Eguren en Perú. La respuesta, una demanda por difamación agravada. Sin embargo, esta noche, lejos de retractarse, Salinas va un paso más allá. Las alusiones al Barros peruano era porque era un encubridor de maltratos físicos y psicológicos. Gracias a la querella judicial de José Antonio Eguren, han comenzado a aparecer nuevos casos de abusos sexuales que señalan a Eguren como un encubridor. Pedro Salinas sostiene la declaración de un ex-sodalite dispuesto a revelar su identidad a las autoridades y que acusa de encubridor al obispo Eguren. El ahora arzobispo de Piura, José Antonio Eguren Anselmi, miente públicamente al decir que no sabía sobre los abusos sexuales en el sodalicio y al afirmar que no perteneció a la cúpula de la institución. Yo, personalmente, le conté de los abusos. Eguren en ese instante no denunció. ¿Eso en qué lo convierte a Eguren? En un encubridor. Pero existe otro testimonio. Esta semana Día D contactó a Santiago, principal denunciante en mitad monjes, mitad soldados, quien reveló el método perverso con el que Luis Fernando Figari lo violó cuando era menor de edad. Enterado de la querella, Santiago acusó públicamente a Eguren y ante nosotros lo reafirmó. La cúpula del sodalicio se enteró de los abusos que me hizo Figari. Nunca me buscaron para ofrecerme algún tipo de ayuda o por lo menos escuchar mi versión de lo sucedido. Mi hermano informó a algunos también. A mí nunca nadie me hizo caso, o que mentía, o en caso de padres de la iglesia que perdonara. No espero que Monseñor Eguren haga un mea culpa a cada sermón, pero nunca haber hecho por lo menos uno da la fuerte impresión que desea mantener su nombre aislado de los graves delitos cometidos. Pero cuando además de su silencio cómplice, busca callar a quienes expusieron los fundamentales males que su organización realizó, me parece repudiable. Pero esta historia no solo se trata de fe y supuestos encubrimientos. Paola Ugaz fue denunciada también por difamación por el documental Sodalicium Scandal, producido por ella y que muestra el otro supuesto negocio sangriento y millonario de la congregación, el tráfico de tierras. El sodalicio en Piura contrata a una banda criminal llamada la Gran Cruz del Norte para espantar a la gente que no le quería vender sus terrenos de la comunidad campesina de Castilla y hacer un consorcio de multiviviendas. Este consorcio de multiviviendas, si se vende todo, significaría para el sodalicio $1.000 millones. El documento consigna presuntos pagos de un sodalite a una banda delincuencial, la Gran Cruz del Norte, para desalojar a comuneros de sus tierras en Piura. Nunca me había pasado que me apunten con un revólver o me pongan el machete en el cuello, ¿no? Es algo terrible, ¿no? Todo este proyecto lleva dirigido para un sector B más o super B. ¿Quién está haciendo eso? Los sodalicios. Pero ese no sería su único negocio multimillonario en Piura. Estas imágenes fueron registradas en enero último en la zona El Vegón, por décadas propiedad de la comunidad San Juan Bautista de Catacaos, que hoy enfrenta un juicio de posesión con la empresa agrícola Santa Regina, ligada, dicen, al sodalicio. Hemos sido atacados por trabajadores de la empresa Santa Regina. Nos venían a quitar con sus revólveres disparos al aire y amenazándonos, quitando las cámaras. El herido es de polo verde y lo están trasladando. ¿Qué ha pasado? ¿Traigo acá la bala? Quien narra angustiada es Patricia Lachira, periodista que junto a varios colegas fue perseguida a balazos. Me apunta la cabeza, y yo en ese momento suelto la cámara, ¿no? Y prácticamente dejo de filmar esa parte, entonces porque me apunta la cabeza y me dispara a los pies, ¿no?
orden fue quitarnos las cámaras, quitarnos los celulares y quitarnos todo lo que habíamos grabado. Entonces yo no sé qué querían ocultar, nosotros no teníamos más que nuestras cámaras, que eran nuestras armas para grabar, para tomar fotografías y tomar las declaraciones de la población. Como prueba del ataque presentaron las imágenes. Sin embargo, dicen, Fiscalía no pudo abrir el USB y determinó que no se podía confirmar que los atacantes fueran de Santa Regina. Curiosa justicia que los periodistas temen puede replicarse con ellos. Nos puede pasar de todo. Podemos pasar una noche en prisión. Nos quieren asustar, en verdad. Nos quiere llevar allá y demostrarnos que él es el rey allá. Monseñor Eguren en Piura, él se da el lujo de llevarlos a todos los magistrados del Ministerio Público y del Poder Judicial a la peregrinación del Señor de Ayabaca. Útero P sacó una foto de Monseñor Eguren cargando el anda del Señor de los Milagros junto al presidente del Poder Judicial. Los periodistas enfrentan una pena de hasta 3 años de prisión, demandas que creen afectan la libertad de prensa. Dicen, el cálculo de un obispo que necesita una imagen limpia en su carrera a cardenal de Lima. Monseñor Eguren no ha querido declarar, pero su abogado insistió en que todas las denuncias contra él fueron archivadas. Los niveles que ha hecho el señor Salinas, que incluso después ha dicho que se jode del señor Eguren, lo ha dicho depredador con suerte, me parece que ya son niveles que una persona no puede tolerar. Y eso creo que justifica de alguna forma que mi patrocinador haya decidido emprender acciones legales previo pedido de rectificación. Afirma que Eguren supo de los abusos por el libro, aunque dice, la querella no está relacionada a mitad monjes, mitad soldados, sino a creer que Salinas es parte de un plan internacional contra la Iglesia Católica. Y a partir de enero de este año empieza toda una campaña de demolición impulsada por el señor Salinas y... ¿Esto es una campaña de demolición? Bueno, yo lo entiendo que sí, porque se han revelado recientemente ciertos correos electrónicos de una organización internacional llamada Accountability Project, que lo que busca es llevar a la Iglesia Católica a los tribunales internacionales, es decir, la Corte Penal Internacional, por supuestos de abusos, esclavitud moderna y todo lo demás. Oiga, pero el sodalicio ha aceptado que ha habido abusos físicos y sexuales al interior de ahí. Nadie lo niega. Entonces no se ha inventado tampoco el hecho inicial. Nadie lo niega. Entonces nadie lo niega. El señor Salinas ha empezado a incluirlo porque para maltratar a la Iglesia, para favorecer a me alguien. pregunta nuevamente motivaciones que yo desconozco. Pero usted menciona esto. Lo que estoy diciendo es que existe un contexto que podría dar una explicación. Asegura que los denunciantes del documental son los invasores, que han sido condenados por difamación. Niega relación alguna del obispo con el tráfico de tierras e inmobiliaria Miraflores. ¿Pero qué diría de Santa Regina? Soy abogado de Santa Regina. Es abogado de Santa Regina. Usted es abogado del obispo Eguren y es abogado de Santa Regina. Le pregunto por lo siguiente. No le voy a responder eso por una sencilla razón. A ver, cuénteme. Porque usted me ha citado aquí para hablar de un tema específico, que es el tema de las querellas de Monseñor Eguren. Si usted me quiere preguntar sobre el tema de Santa Regina, yo tendría que consultarle previamente a mi cliente si me autoriza a mí a declarar. ¿Al señor Eguren? No, a Santa Regina. Santa Regina es una empresa propietaria, los propietarios son unos inversionistas chilenos. ¿Tiene alguna relación con el sodalicio? ¿Santa Regina? Santa Regina, San José, que se supone que vaya usted ahora mismo a registros públicos, saque la información de registros públicos y si encuentra que el sodalicio está incluido ahí, entonces usted tiene la información, no necesita preguntármela. ¿Pero existe o no? Es tan simple como eso. Usted me dice que no. Mira, sí le puedo decir de que el señor Eguren no tiene ninguna relación con Santa Regina ni con IMP, que es lo que Ni usted... San José. Ni San José. Pero el sodalicio sí. Tan institucionalmente tampoco, yo no puedo. Solamente miembros entonces. ¿Me quiere usted sacar información nuevamente? Necesito la información. Es que no se la puedo dar. Ni la más mínima relación, dijo. Aunque, curiosamente, el obispo y Santa Regina no solo comparten el abogado. Santa Regina e Inmobiliaria Miraflores comparten también oficinas. Así las cosas, ya hay fecha para el juicio a los periodistas. Mientras, han pasado 6 meses y no se formaliza el pedido de detención contra Luis Fernando Figari. A las víctimas solo les queda esperar la justicia divina. Eso es lo que pasa cuando los periodistas tocan temas que pueden resultar incómodos, pues revelan verdades que pueden resultar incómodas. Entonces,
quien se ve involucrado y expuesto, pretende matar al mensajero, porque no le gusta el mensaje. Esperemos que en el Poder Judicial evalúen las investigaciones que han hecho Paola y Pedro, ¿no es cierto?, y ponderen que es un trabajo periodístico que lo que hace es recoger pruebas, recoger testimonios y denunciar. Y no es cierto, y también exigir que el sodalicio dé respuestas y deslinde completamente de lo que se les está imputando, porque lo que hacen Pedro y Paola es recoger testimonios de personas que señalan al sodalicio como estar detrás de este problema de tráfico de terrenos y puntos de coincidencia, ¿no es cierto?, entre la inmobiliaria, por ejemplo, lo del abogado, por ejemplo, lo de la oficina, ¿no es cierto? Entonces, el sodalicio, si el piso está parejo para el sodalicio, que en tribunales lo demuestre, pero pretender amedrentar a periodistas con querellas, es como, ya lo dije, ¿no? Matar al mensajero porque no me gusta el mensaje. Y otro punto que francamente sigue llamándonos la atención es aun cuando el sodalicio ha deslindado de Figari, ha denostado de Figari, ha dicho que efectivamente es un pederasta que no merece el perdón de Dios, entonces dejen de protegerlo, pues. O sea, que lo traigan de ese asilo dorado en donde está en Roma, protegido por la Iglesia Católica, y lo traigan a ser juzgado aquí, en los tribunales peruanos, porque la justicia divina, ¿qué? La justicia divina es, ¿eres un pecador y Dios juzgará? No, la justicia de los hombres manda que este señor, acusado de ser pederasta, afronte un juicio en tribunales peruanos. Justicia de hombres. Nos vamos a la pausa, pero antes, las respuestas que ustedes han dado, han entrado a dar su opinión respecto a Moisés Mamani, el congresista acusado de tocamientos indebidos por una aeromoza que se ha ratificado en todos los puntos, pero que ha dicho más. La aeromoza fue citada a la comisión, una comisión en el Congreso de la República, para que nuevamente dé su testimonio, y ella ha dicho: me he sentido maltratada por las preguntas que me han hecho en el seno del Congreso. Lamentable situación. Y nosotros queremos saber qué opina usted, si Mamani debe ser expulsado del Congreso de la República por esta denuncia. Contundente, 97% dice que sí debe ser desaforado, apenas un 3% reclama que no. Gracias por participar en ATV Play. No tiene la aplicación, bájesela, es gratuita. Nosotros nos vamos a la última pausa y regresamos. Gracias por acompañarnos esta noche en Día D. Nos vemos el próximo domingo, minutos antes de las 10. Pero no te muevas, viene Paco Bazán, el Deportivo. Chao, muy buenas noches.